Hola chicos, bienvenidos a este tercer periodo académico. Iniciamos este nuevo ciclo con un tema bastante interesante y que espero sea de su total agrado: la herencia del siglo XX. En este material vamos a encontrar el panorama político, el panorama económico y el panorama social del legado que nos dejó el siglo XX acá en Colombia. Empecemos. El tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI se caracterizó por una constante crisis política, económica y social, que generó el surgimiento de nuevos grupos políticos que se convertían en una opción frente a las convulsiones dinámicas sociales del país. En cuanto al panorama político, te puedo decir que tras el periodo del Frente Nacional, diferentes sectores sociales buscaron la posibilidad de crear nuevas opciones diferentes a los tradicionales partidos políticos, es decir, Partido Liberal y Partido Conservador. Con la crisis de la institucionalidad surgida en la década de los 80, estas nuevas opciones empezaron a tomar fuerza, pero en realidad fue con la Constitución Política de 1991 cuando se dio un cambio en la representatividad de los partidos liberal y conservador, gracias al hecho de que la nueva Constitución logró aumentar la participación política de diferentes sectores sociales. Y es por eso que en la actualidad vemos partidos políticos como Mira, Alianza Verde, Polo Democrático, Colombia Humana, Partido de la U, Centro Democrático, Cambio Radical. Incluso podemos ver hasta partidos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. En cuanto al panorama económico, la apertura económica del cuatrenio de 1990-1994, es decir, durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, se caracterizó por la privatización de gran parte de la banca estatal, es decir, los bancos que pertenecían al Estado, este último los vendió a bancos internacionales. Eso significa privatizar. Permitió la entrada de importantes bancos extranjeros y la fusión de algunos bancos nacionales con bancos extranjeros, proceso que benefició a un grupo minoritario de comerciantes e industriales, mientras que a una gran mayoría de pequeños productores, campesinos y empleados significó para la última década del siglo XX un debilitamiento lento y paulatino de su economía. De esta manera, Colombia vivía a finales del siglo XX una de las crisis más grandes de su historia, que involucró, entre otros, una fuerte desaceleración en la producción, el aumento de la tasa de desempleo y una dura afectación del sistema financiero. Panorama social. El tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI en Colombia se caracterizó por una constante preocupación por las acciones de los grupos armados ilegales. Recordemos que están la FARC, el ELN y el M-19. Estos reanudaron sus acciones militares de manera significativa y la percepción de inseguridad en los colombianos aumentó al incrementarse el secuestros, las masacres a la población campesina y civil, las extorsiones, los retenes ilegales en las carreteras y los ataques a las poblaciones rurales y atentados terroristas en las ciudades. Por su parte, el fortalecimiento del paramilitarismo con las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, las AUC, lideradas por el señor Carlos Castaño, en regiones como Urabá, Córdoba, Sucre, Llanos Orientales, norte de Santander y sur del Cesar, entre otras, significó para la población de las zonas rurales un riesgo constante, situación que se sumó a la creciente influencia de estos grupos en la esfera política de las diferentes regiones. Como consecuencia, se evidenció un nuevo crecimiento urbano,
producto del desplazamiento forzado de la población campesina hacia las grandes ciudades, debido a la escasa presencia del Estado en las regiones en las que se presentaba el conflicto armado. A partir de esto, los efectos del conflicto se trasladaron a los centros urbanos, haciéndose visibles en las zonas periféricas de las principales ciudades del país. Y los que han tenido oportunidad de ver y de conocer un poco más la historia de Colombia, se darán cuenta que la década de los 90 fue una década de una fuerte crisis económica, social y política. Espero que este tema haya sido de tu total agrado. Gracias.